de los creadores de una sopa de murciélago en algún mercado de Wuhan o de un laboratorio con unas puertas muy grandes que causó una histeria colectiva que nos llevó al más turbio experimento social jamás vivido por la humanidad, nos llega, los chinos la vuelven a liar. Pero esta vez lo hacen al mejor estilo Jenga. Buenas, muy buenas, bienvenidos todos al primer episodio del Shortcast. Te preguntarás, ¿qué diablos es el Shortcast? No hay mucho misterio. Como sabéis, podcast tiene hasta el señor de la esquina que tiene una panadería. Y para nosotros era muy tentador hacer un podcast de finanzas, caer en lo que hace todo el mundo. Pero a nosotros eso no nos gusta. Así que dijimos, ¿cómo podemos hacer algo parecido a un podcast? Porque a la gente le gusta, pero que no sea lo mismo. Entonces, de ahí es donde nace la idea del Shortcast. Un formato muchísimo más pequeño que el podcast tradicional en el que hablaremos de temas de actualidad a nuestra forma, a la sumito. Intentaremos subir un episodio a la semana, pero tenéis que tener paciencia porque tener una newsletter diaria no es tarea fácil. Que por cierto, te puedes suscribir porque tienes el enlace en la descripción. Así que nada, eso es el Shortcast. Intentaremos mantener un formato corto, en primera persona y muy fresco como Sumito. El primer tema que vamos a tocar es la situación económica en China. ¿Y por qué te interesa a ti lo que está pasando en el país de los rollitos de primavera? Así que como le dijo la mona al mono, ¡vámonos! Yo no sé tú, pero yo todavía recuerdo cómo los medios con su cara tan lavada nos contaban que el bicho aquel que salió de Wuhan podía transmitirse de un piso a otro a través de los conductos del aire. Y todavía tengo pesadillas con las fibras que se me metían en la nariz cada vez que me ponía la bendita mascarilla, por no hablar de la inyección aquella. Pero bueno, eso para otro tema. Pues esa histeria colectiva que vimos reflejada en los medios de comunicación por la dichosa gripe, no la estamos viendo con algo que es igual o peor que el virus. Y bueno, tranquilos que no es un virus, al menos esta vez no es biológico. Resulta que nuestros amigos chinos tenían dopadísimas las cifras económicas que presentaban año tras año. Y la razón era que el sistema o el mercado inmobiliario del país de los rollitos de primavera estaba creciendo mucho, pero la forma en la que crecía era bastante inorgánica. ¿Qué pasa? Que cuando la economía va decentemente, la gente sigue comprando pisos, la economía se sigue moviendo y estos promotores inmobiliarios pueden sobrevivir toda esa carga de deuda que tienen. Pero, la propia creación biológica de los chinos y sobre todo las ansias de poder y de aplastar las libertades de sus ciudadanos del gobierno comunista de ese país hizo que la economía china se enfriara y llegase al punto en el que está en este momento. Un país donde hay deflación, es decir, los precios caen, pero no precisamente por ninguna política monetaria, sino porque la economía está muy, pero que muy tocada, y eso hace que los promotores inmobiliarios que el día de ayer vivían de una deuda mastodóntica, hoy no se puedan permitir pagar sus obligaciones, y eso tiene impacto en los mercados financieros y en tu día a día. Vamos, básicamente China haciéndole a China lo que China sueña con hacerle al mundo. Aunque para ser bastante justos, Occidente quedó bastante jodido después del virus. Pero bueno, eso es para otro vídeo. El caso es que esta sopa de murciélago que ahora afecta al mercado inmobiliario tiene un impacto directo en los mercados internacionales, incluyendo Europa, y ojo, porque también afecta a Hispanoamérica, ya que como todos sabéis, esos países, lamentablemente, por culpa de sus gobernantes, le deben a China hasta aquella parte del cuerpo que no recibe rayos solares todos los días. Y te preguntarás, ¿cómo afecta esto al resto del mundo? Pues vamos que te lo explico. Número 1. Evergrande es uno de los mayores promotores inmobiliarios del país y lleva dándose golpes desde hace 2 años con todo el tema de la deuda que no pueden pagar. Pero ha llegado a un punto en donde ha tenido que declararse en bancarrota y ha dejado $32.000 millones de inversores internacionales en el aire. Y te preguntarás, bueno, yo no tengo deuda de Evergrande ni acciones de Evergrande, ¿cómo me afecta eso a mí? Dentro de esos 32.000 millones de euros que dejan en el aire y que ahora tienen que renegociar a ver cómo carajos lo pagan, te aseguro que hay cientos de millones de gente que le debe a otra gente. Y si esta gente que le debe a otra gente no puede pagarle a esa otra gente y esa otra gente no le puede pagar a la gente que le debe, entonces estamos hablando de que hay un efecto dominó a nivel mundial en el mercado financiero. Pero la cosa no termina aquí. De hecho, el mayor promotor inmobiliario privado de China, que se llama Country Gardens, no pudo pagar sus obligaciones hace unos días a los inversores locales. Y al mismo tiempo, uno de los fondos de más renombre en China, que está muy pero que muy metido en el sector inmobiliario,
tampoco pudo pagarle una especie de dividendo a sus inversores hace unas semanas. Así que la cosa se está poniendo color de hormiga. Y el tercer punto es que no podemos olvidar que China es la segunda economía a nivel mundial. ¿Qué significa eso? Pues esta gente tiene un montón de activos en muchos países, incluyendo Estados Unidos, Europa e Hispanoamérica. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los chinos son el tercer mayor tenedor de bonos americanos. En el caso de Europa, son prácticamente uno de los principales dueños de muchas de las inversiones extranjeras en el continente. Imaginaos que se lía pardísima y esta gente tiene que vender alguno de esos bienes. ¿Qué pasaría en los mercados financieros? Pues no veríamos más que rojo y rojo y más rojo. La moraleja de esta historia no es otra que Europa no ha sabido ser potencia. Y cuando digo Europa, esto también aplica a España. ¿Y cómo podemos desde España y desde Europa empezar a ser potencias? Primero que nada, dándonos a respetar en el campo internacional. Segundo, tenemos que empezar a competir en los mercados internacionales. Tenemos que quitar toda esa cantidad de regulaciones absurdas que ahogan a las empresas europeas. Muchas de esas regulaciones están basadas en ideologías gluten free y woke que lo que terminan haciendo es priorizar otras cosas que no son importantes. Solo hace falta ver la lista de las 20 principales empresas de los últimos 20 años a nivel global para darnos cuenta que europeas no hay muchas. Y eso habla de que tenemos un problema de innovación muy serio. Y la culpa, amigos míos, no es solo de los políticos. Nos hemos quedado atrás en innovación debido en gran parte a las regulaciones, sí, pero también nos hemos quedado atrás en innovación porque en nuestra sociedad se prioriza o se está más orgulloso de derechos sociales y el bienestar social antes de estar orgullosos de grandes empresarios y emprendedores que han cambiado el mundo. Y aquí es donde viene una pregunta que tenemos que hacernos como sociedad. ¿Cómo vamos a innovar? ¿Cómo vamos a crecer si nuestra sociedad lo que prioriza es trabajar menos días, tener más vacaciones y tener el work-life balance soñado que te permita ir a tomar una cañita todos los días a las 5 de la tarde con tu colega? Y así termina este primer shortcast. Espero que te haya gustado y si te ha gustado el vídeo, más te va a gustar la newsletter diaria que escribimos sobre finanzas, economía y los mercados globales. Tienes el enlace en la suscripción. Nos vemos en el siguiente shortcast.